Shabbat Shalom, ¿qué tal amigos? Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Eshaim, y le doy la bienvenida aquí a nuestro programa de Lo Simple o Lo Complejo que transmitimos por Teshuva TV. Luego de unas semanas de mucho trabajo y muchos asuntos pendientes, regresamos nuevamente. Les pedimos mil disculpas por no haber estado teniendo las grabaciones a tiempo. Ha sido una semana bastante atareada, pero le pido al Todopoderoso que me dé la fuerza de poder seguir haciendo las grabaciones y poder cumplir con mi responsabilidad aquí en Teshuva TV con el hermano Rico y los demás hermanos que se encuentran utilizando esta plataforma para educarlos a ustedes en el conocimiento de la Torá, en el conocimiento de las raíces hebreas de nuestra fe. Amigos, hoy tenemos un tema muy interesante. Nos encontramos en el libro de Números y una de las parashot más complejas que podemos estudiar con respecto al libro de Números. Pero antes de hablar de ello, deseo mencionarles que nos encontramos en el mes de Tamuz. El mes de Tamuz. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué este mes tiene un nombre de una deidad babilónica? Es importante saber, amigos, que los meses del calendario que tenemos hoy en día, los nombres, surgieron luego del regreso de los Yehudim, los judíos, que fueron dispersados en la dispersión del Babel, mejor dicho, la dispersión de Babilonia con Nabucodonosor. Los judíos que fueron dispersados a la tierra que fueron llevados cautivos a la tierra de Nabucodonosor, cuando regresaron para el tiempo de Nehemías y Esdras y Zerubabel, a su vez le pusieron los nombres babilónicos a los meses del año hebreo, el año bíblico. Y uno de los meses que tiene un nombre bastante controversial es el mes de Tamuz, que es el mes que nos encontramos actualmente. Muchas personas piensan que esto es una abominación y una falta de respeto al santo bendito porque están utilizando el nombre de una deidad para incluir en los meses. Pero esto sucede, amigos, porque desconocemos la razón de ser, de por qué este mes tiene ese nombre. Este mes es conocido como los meses de los meses del año, el mes donde muchas cosas se cocinaron, podríamos decir, muchas cosas horribles para el pueblo de Israel, el becerro de oro, los espías, la destrucción de los dos templos. Todo este mes está relacionado a eventos trágicos y expresan un vacío dentro del pueblo de Israel. Para que tenga una idea, Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte, donde el Eterno estaba dando las tablas del convenio y dando los diferentes decretos para observar la observancia del tabernáculo y todas sus leyes. Y el pueblo, a consecuencia de la ausencia del líder que Hashem había designado en ese momento, se construyó un becerro de oro. Hay una serie muy buena que no he terminado y que se llama Un becerro de oro llamado Moisés. Espero en algún momento poder terminarla. Hashem me ayudará para eso. Tal vez en el mes de Elul podamos completarlo. Y esta ausencia de Moisés trajo como consecuencia que los israelitas en el desierto, influenciados por la multitud mezclada, que es un tema que no puedo hablar en estos momentos porque el tiempo no me da, ¿verdad?, para hablar un poco de la multitud mezclada y lo que esto significa. Esta multitud mezclada, influenciando a Israel, hizo que como consecuencia de ello, ellos construyeron un becerro de oro por mano de Aarón. Y esto fue algo bien horrible para el pueblo. Y todo es a consecuencia de la ausencia de Moisés. Entonces el mes que nos encontramos hoy es un mes de vacío, un mes donde de cierta forma las personas sufren un vacío, no literal en el sentido de estar vacíos espiritualmente, sino que es un mes oscuro y es un mes que las personas tienden a tomar decisiones contrarias a las que están escritas en la Torá, y trae gran calamidad para la vida de la persona, pero no solamente la vida de la persona, la vida del pueblo como un todo, porque el Señor sabe Israel que cuando un israelita viola un mandamiento, todo Israel paga las consecuencias, porque todos somos un cuerpo y nos afectamos unos a otros. Y este mes es un mes muy importante. Se enseña que este mes no se debe tomar decisiones. Se le pone el nombre de Tamuz para recordarnos lo que este mes significa, un mes trágico para la fe. Pero gracias al bendito,
cuando venga el Mashiach, este mes será un mes glorioso, porque será un mes que estará envuelto en el ropaje de la reparación que Hashem tendrá a través del Mesías, del mundo entero, el cosmos y el humano y su mundo. Y este mes de seguro será un mes de bendición cuando el Mashiach regrese. Ahora, vamos a hablar lo que nos corresponde, porque en este mes estudiamos la vaca alazana, la vaca, la pará adumá, que está en la parashá Hukot, mejor dicho, o Hukat, dependiendo de la traducción que usted tenga. En nuestro formato Lo Simple, Lo Complejo, nosotros vamos a estar hablando de una aliyá en específico, del capítulo 19, versículo 1 a 17. Pero el tema que tenemos para ustedes hoy, lo tenemos en la pizarra, se titula De Lo Simple, Lo Complejo, la pará adumá y el Mesías. Parashá Hukat, primera aliyá, números 19, 1 al 17. Antes de comenzar con la lectura de las notas que tenemos, me complace anunciarles que en nuestra página web eshaim.com tenemos estas notas para que usted pueda repasarlas. Son notas que acostumbro siempre a escribir lo que voy a enseñar cuando se trata de la Torá y los profetas, los escritos, porque busco ¿verdad? Asistir a las personas en lo que el bendito me da a conocer. Soy un discípulo del Mesías que simplemente lo que hace es transmitirle a otro lo que el Santo Bendito le permite recibir, entender y conocer, intimar con ese conocimiento. Vamos a hacer la verajá correspondiente al estudio de la Torá y luego comenzamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav besivanu la'asot bedivrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos diste el precepto de estudiar las palabras de la Torá. Por favor, oh Eterno, haz que las palabras de tu Torá sean gratas a nuestro oído, a nuestros ojos y nuestra boca, y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean todos conocedores de tu Torá en ara día misma. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Beshem Yeshua Meshicheinu. Amén. Vamos, la parashá, amigo, es la parashá Hukat. Se encuentra en número 19.1 y termina en el 22.1, pero nuestro formato, Lo Simple, Lo Complejo, vamos a estar hablando de la aliyá del capítulo 19, versículo 1 al 7, con el tema la pará adumá y el Mesías. Comenzamos con nuestras notas. La porción que estudiamos esta semana se titula Hukat, que significa decreto. El segmento que nos corresponde estudiar comienza, mejor dicho, en el capítulo 19, versículo 1, terminando en el 17. Y el tema central de este segmento es el decreto de la pará adumá, vaca alazana o colorada, dependiendo de la traducción que usted tiene. Los rabinos que por largos años han estudiado la Torá encontraron que de los 10 mandamientos se subdividen 603 preceptos o mandamientos expresados en leyes, decretos y preceptos, teniendo cada uno su propio significado. Conforme al grado racional que podemos percibir con respecto a los mandamientos, estos se subdividen, o mejor dicho, se dividen en testimonios, decretos y leyes sociales. Los edot o eduyot, dependiendo de la versión que usted tenga, testimonios, son aquellos, o mejor dicho, es traducido como testimonios. Y estos son aquellos sobre los cuales la Torá da testimonio, como por ejemplo las Moadim, las festividades, las citas divinas. Al ordenar su observancia, la Torá nos está proporcionando su función con respecto al mismo. Usted puede leer, por ejemplo, los preceptos de los testimonios y usted se va a dar cuenta de que la comprensión de ellos nos explica su función. Mejor dicho, la lectura de ellos, nos explica su función. Los mishpatim son disposiciones de sentido común y estas están relacionadas a las normas de orden común como para el desenvolvimiento social. Un ejemplo de esto sería no robar. El robar trae como consecuencia un disloque en la convivencia social y por tanto las mishpatim son importantes porque nos enseña el valor que tiene la sociedad como un todo dentro de estos preceptos. Los hukim, que son decretos, son mandamientos en forma de orden que dentro de la razón humana no tiene sentido alguno. Solo la práctica del mismo y la firme disposición de someternos a la voluntad divina, la fuerza superior, que es impenetrable para la estrecha y limitadamente humana, hará que su razón de ser se cumpla. Uno de los hukim, los decretos más difíciles de comprender, lo vamos a encontrar en esta parashá, en esta porción de la Torá que se titula Hukim. Según los sabios, este misterio está tan oculto que hasta el propio Salomón, que era un hombre sabio, dijo lo siguiente respecto a ello: lejos está de mí lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Se encuentra en Eclesiastés 7:24.
El tema central para la parada Dumá, la vaca colorada, es la impureza por contacto con la muerte. Por la lectura simple del texto podemos deducir que las cenizas servían para purificar a aquel que había estado en contacto o cercano a un muerto o cadáver. El proceso comenzaba con la selección de una vaca sin defecto, completamente colorada, que nunca tuvo sobre sí yugo alguno. Esta vaca era entregada al sacerdote segundo al mando para que éste lo llevase afuera del campamento o ciudad para que fuera degollada. El sacerdote luego tomaría la sangre y salpicaría la misma 7 veces hacia el Ohel Moed, la tienda del encuentro. Luego se tomaba el cuero, odá, su carne, basar, su sangre, damá, con su estiércol, pirshá, y se quemaba con madera de cedro, hisopo y hebra de lana carmesí. Luego se tomaban la ceniza y se utilizaba para mezclarlas con agua para la purificación por contacto con muerte. Si prestamos atención a las partes que eran seleccionadas de la vaca, podemos notar que Adonai está apuntando a algo físico o material. Según los sabios de Israel, todo elemento físico tiene su origen en lo espiritual. Sin embargo, no podemos entender lo espiritual si no observamos lo físico, dado que lo físico es realmente la vestidura de lo espiritual. Esta idea bien pudo estar en la mente de Pablo de Tarso, Shaul de Tarso, cuando dijo en una de sus cartas: pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. 1 Corintios 15, 46. Como les dije, la idea central de la parada Dumá es la muerte. Y en este comentario nos vamos a concentrar en comprender la idea detrás de la muerte. Uno de los misterios, amigos, más trascendentales en toda la literatura antigua es la muerte. Los pueblos antiguos estudiaron este gran misterio. Pues como un cuerpo que una vez estuvo embestido de una fuerza inexplicable puede de un momento a otro perder esta energía que lo llevaba a estar encendido como el motor de un automóvil. Cabe mencionar que entre todas las civilizaciones antiguas fueron los egipcios quienes estudiaron a mayor profundidad el tema de la muerte. Y entonces, rebuscando en la literatura antigua, pude encontrar que en el antiguo Medio Oriente el ritual de purificación por contacto con muerte era practicado por ellos. Entonces vale preguntarnos, ¿qué tiene de diferente el ritual de la parada Dumá? ¿O será que el ritual en sí es la vestidura de un gran mensaje celestial? Para poder comprender esto es necesario mencionar los siguientes detalles contenidos en la sabiduría judía. La muerte en el pensamiento judío es desconexión de la luz, lo contrario a la vida eterna, que es conocimiento o percepción de lo divino, es decir, apego, debekut, a la luz. Según los sabios de Israel, la muerte es la consecuencia de la desobediencia a Dios. Dado que una vez Adán desobedeció, éste fue expulsado de la presencia del Eterno, que es sinónimo de la luz del Eterno. Esto causó que éste fuese muriendo poco a poco. Muriendo morirás, como dice Génesis 2:17. La muerte se convirtió en la pared que separa al hombre de Dios. Pues ¿cómo un ser supremo, creador de la vida, puede tener relación con un ser humano que por su rebelión la muerte le rodea? Es interesante notar que toda la generación del desierto murió como consecuencia de su rebelión al Eterno. Y cabe mencionar que todo acto de salvación por parte de él, expresado en el Tanaj, ya sea individual, como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, o el colectivo, como lo es en el evento del éxodo de Egipto, tiene como propósito final el vencer la muerte y dar vida. Dicho en otras palabras, transformar la oscuridad en luz. Shaul de Tarso en una de sus cartas dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado de la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tradicionalmente se ha pensado que el pecado pasó a todos los seres humanos. Sin embargo, Pablo de Tarso dice lo contrario, que es a consecuencia del pecado que la muerte pasó a todos. En esta misma carta, Pablo de Tarso dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. La palabra gloria de Dios alude a la luz del Santo bendito. El pecado, karet, que es sinónimo de rebelión, trae como consecuencia la desconexión de Dios. El pecado karet es el pecado que corta espiritualmente a la persona. Por eso que los sabios de Israel leen con respecto al pecado karet y explican que Hashem bendito sea no está diciendo que cuando la persona peca en un pecado karet, un pecado, por ejemplo, el adulterio es un pecado karet, el acostarse con una persona del mismo sexo es un pecado karet. Corta a la persona de su fuente espiritual, desconecta a la persona de su percepción del Creador y va haciendo que vaya muriendo poco a poco, a tal grado que la oscuridad
que tiene es tan y tan profunda que necesita de un redentor que vaya a las profundidades del abismo y lo saque de esa oscuridad. Esta desconexión, amigo, está expresado en la idea del ocultamiento de la luz. Vuelvo y repito, el pecado caret, que es sinónimo de rebelión, trae como consecuencia la desconexión con Dios. Esta desconexión está expresado en la idea del ocultamiento de la luz, que es la gloria del Eterno. Es la luz de Hashem la que alumbra al humano para que éste tenga conciencia de su hacedor. Cuando Adonai oculta su luz, el humano a consecuencia de esta tiniebla termina muriendo. Entonces, ¿qué es primero, la muerte o el pecado? Según Pablo de Tarso, el pecado trae como consecuencia la muerte. Adonai Yeshua dijo que la vida eterna es conocer al único Elohim verdadero y su Mesías. Eso se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 1 en adelante. El Mesías, amigo, es el punto de conexión entre el humano degradado y Dios. En otras clases he podido mencionar que el Mesías es la solución de Dios para el problema de la caída del humano. Pero también el Mesías es el punto de aproximación a Dios. Dicho en otras palabras, es aquel a quien Dios determinó desde antes de la fundación del mundo que volvería a llevar al humano a lo que una vez fue. Por eso la incomprensión de la caída de Adán nos llevaría a incomprender el propósito del Mesías. El descenso del estado glorioso del Mesías al desiervo, como expresa Juan, Pablo de Tarso en Filipenses, tiene como propósito el ir a rescatar a los que estaban presos en la oscuridad por causa del pecado. Esto es lo que significa las palabras: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Lucas 5:31. Pero cuando regrese el deseado, él no tendrá relación alguna con el pecado. Pablo de Tarso nos dice que la muerte es la consecuencia del pecado. Cuando pensamos en la muerte, por lo regular tenemos en mente la idea de un cuerpo apagado. Un cuerpo que pierde el alma, y al perder su alma se convierte en algo tieso, sin sentido. Pero en el pensamiento judío este es el resultado final de una muerte gradual por causa del pecado. Es interesante, cabe mencionar que en esta parashá Hashem ordena a Aarón a traspasar sus vestiduras a Eleazar porque Aarón iba a morir. Y cuando usted lee el texto hebreo alude a que Hashem besó a Aarón y murió. Esto es interesante porque el santo bendito sea insufló en Adán el aliento de vida, el alma que tiene Adán, y a Aarón se lo quita con un beso. En otras palabras, los sabios, o mejor dicho, con esto quiero decir lo que enseñan los sabios. Los sabios le enseñan que esta es la muerte más hermosa que puede tener un humano, que sea el propio creador el que al insuflar el alma en la persona sea el que la regrese hacia él la extraiga como un vacuum. En otras palabras, la llevó nuevamente a él. Y esto es muy muy interesante, este concepto, un concepto bien profundo, bastante complicado, pero se encuentra en esta parashá, que está ligada al concepto de la muerte en la paraduma. Entonces, como les dije, en el pensamiento judío, la muerte es el resultado final de una muerte gradual por causa del pecado. Y esto lo deducen de la caída de Adán. Ahora, es interesante leer a Shaul de Tarso decir a los gentiles de Éfeso, que podemos unir con la idea de lo que acabamos de mencionar, donde dice donde les dije que los sabios de Israel enseñan que la muerte es el resultado el resultado final de una muerte gradual por causa del pecado. Con eso en mente vamos a leer estas palabras de Shaul de Tarso en Éfesos 2:1-5. En cuanto a vosotros, dice Shaul de Tarso, estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. Aquí vemos claramente cómo Pablo de Tarso está hablando de los gentiles estar muertos en algún momento, pero estaba hablando de las personas que estaban vivas. Y les dice que el Mashiach, el santo bendito por medio del Mesías, los trajo de la muerte a la vida. Pablo, como les dije
como he mencionado anteriormente, Pablo como judío tenía en mente esta idea al decir que a los efesios que estos en un momento estaban en su vida muertos. Parece una contradicción, pero si comprendemos el pensamiento judío notaremos que no. Por eso es importante estudiar la escritura dentro del lente del pensamiento del pueblo que conoce el libro, porque si no usted no va a entender lo que está leyendo. En el pensamiento judío la muerte es alejamiento de la luz que es la vida. Como dice Juan en su evangelio, quien era judío también, en él había vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Según el sabio Isaac Luria, la muerte es el descenso espiritual de un estado de conciencia a otro. Esto trae como consecuencia la desconexión de su percepción divina. Si comprendemos esto, podemos entender cómo Adán no murió físicamente al momento que comió del árbol del conocimiento del bien y el mal. Sin embargo, sí murió de forma gradual, y esto lo expresa la Torá cuando dice de la generación de Set que estos comenzaron a invocar el nombre del Eterno. Según los sabios, esta generación sufrió una gran desconexión de la realidad del Creador que provocó que estos comenzaran a llamar con el nombre del Eterno todo lo creado. Shaul de Tarso expresó la misma idea en su carta a los de Roma en el capítulo 1, versículo 21 al 25. Entonces, si el pecado trae como consecuencia la muerte, y la muerte es desconexión de Dios, podemos entonces decir que el pecado te aleja de Dios. El contacto con un muerto o la muerte no es necesariamente el contacto con una persona muerta en el sentido físico, aunque sabemos por la lectura simple de la Torá que el texto habla en este sentido. Pero debemos recordar que la letra escrita es la vestidura de la idea que es luz. Adonai Yeshua, cuando habló de los mandamientos en Mateo, él los elevó en el sentido real detrás de la letra. Tuvimos un ejemplo, lo encontramos en Mateo 5, 27 al 28, diciendo: oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera pensaría que el adulterio que está plasmado en el Peshá es el acto físico, el Peshá es el sentido literal. Sin embargo, la letra solo está vistiendo la idea. Un buen judío, estudioso de Torá, se preguntaría: ¿qué lleva al humano a adulterar? Y de allí parte su investigación para sacar del Peshá, de lo literal, los tesoros ocultos en el baúl de los tesoros del rey. Ahora, observemos cómo Shaul de Tarso habla a los de Éfeso, hablando de ellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, y tomemos esto en consideración. En Efesios 2:1 dice: en cuanto a vosotros estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estaban los de Éfeso realmente muertos en el sentido físico o biológico de la idea? Sabemos que no, porque Pablo está hablando de una persona que está viva. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de todo esto? ¿Qué podemos aprender de la Parashá Adumá? ¿Qué nos quiere transmitir la Parashá Adumá con respecto al misterio de la muerte? Es la rebelión primeramente al Creador lo que hace que el humano muera gradualmente. La muerte impurifica a la persona. La idea detrás de la impureza es el no estar apto para acercarse a Dios. Por eso vemos que en esta parashá no se le permite a la persona que tuvo contacto con un muerto acercarse al tabernáculo de la reunión, a la tienda de la reunión. Ahora, esta impureza, según los sabios, es una de sentido ritual, como la encontramos en la parashá, en otras palabras, de servicio a Hashem. Pero, ¿puede una persona ritualmente impura tener contacto con lo divino? La Torá nos dice en esta parashá que no es posible. Aquí entra en función la Pará Adumá. Su propósito era llevar al humano a estar apto para acercarse a su Creador, como nos enseña la Torá. Pablo en su carta a los de Éfeso dice que los gentiles estaban muertos en sus delitos y pecados, pero por medio del Mesías volvieron a la vida. En la visión de Pedro vemos cómo el Eterno purificó, que es sinónimo de estar apto, a los gentiles por medio del Mesías. En nada tiene que ver con comer cerdo. En Isaías leemos esto como parte de aquello que habría de ser el Mesías en su papel del justo que sufre. Isaías 52, 13 al 15 dice: y aquí mi siervo hará actuar sabiamente, será afamado, exaltado y será muy elevado. O se elevará muy alto, quiero decir. De la manera que muchos quedaron espantados a causa de ti, así será desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, su aspecto más que el de los hijos del hombre. Así asombrará a muchas naciones. Échale mano a estas palabras. Así asombrará a muchas naciones. Y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca había sido referido y contemplarán lo insólito. La palabra asombrará en hebreo es la palabra yazar, que alude a la idea de rociar en el sentido de regar.
Es interesante leer en esta parashá cómo el cuerpo quemado de la pará adumá era mezclado con agua con el propósito de rociar al impuro y purificarlo. Los servicios rituales descritos en la Torá son sombras, amigos, de eventos mayores en el plan de Dios con respecto a la restauración de Israel y la humanidad. Por tanto, cuando cogemos los textos de la Torá y elevamos su sentido más allá de la letra, vamos a encontrar grandes tesoros del Rey que nos ayudarán a entender todos estos misterios que hablan los profetas, que hablaron en lenguaje, en forma de acertijo, en lenguaje metafórico, que nos corresponde a nosotros interpretarlo de acuerdo a las palabras comprendidas en la Torá. Como le dije, Pablo de Tarso dijo que los gentiles estaban impuros, estaban muertos en sus delitos y pecados, pero a través del Mashiach ellos volvieron a la vida. Y esto se encuentra en la promesa del justo que sufre, que como consecuencia de su muerte asombrará a muchas naciones, rociará con su sangre a muchas naciones para hacerlos aptos para Elohim. Como les dije, los servicios rituales de la Torá son sombras de eventos mayores en el plan de Dios con respecto a la restauración de Israel y la humanidad. Porque así como Adán cayó, también Israel cayó. Y todos de alguna forma u otra tuvimos contacto con la muerte, causando esto que nuestra percepción de Dios fuera muriendo poco a poco. Por eso es que muchas personas leen la Biblia y su comprensión de ella es una conforme al distanciamiento que se encuentran del Creador. Mientras más lejos del Eterno, más tergiversada es la interpretación. Mientras más cerca del Eterno, con más claridad puede ver la persona el mensaje. Amigos, fue nuestra rebelión al Creador la que provocó que nuestras conciencias estén impuras, haciendo esto que estemos muertos, es decir, lejos de Dios. Cabe señalar que el ritual de la pará adumá era imperfecta en lo que se refiere a la conciencia. Esto claramente está expresado en las Escrituras y lo vamos a ver más adelante. Pues ella purificaba el cuerpo, como vemos en esta parashá, pero no podía limpiar la conciencia de aquel que tuvo contacto con la muerte. El autor de Hebreo nos dice que el Mesías hizo algo grande con respecto a la restauración de nuestra relación con Dios, y a continuación vamos a leer el texto que nos ayuda a entender por qué el ritual de la pará adumá era imperfecta en lo que a la conciencia se refiere. En Hebreos 9, 11 al 14 dice: pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, a saber, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Leo nuevamente: limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Por el texto podemos entender que el acto del justo de Hashem manifiesta todos los elementos rituales que le permiten al humano acercarse a Dios, que es sinónimo de tener una relación con su luz. Esta luz es una reducción del Elión para que el humano pueda relacionarse con aquel que es infinito e inaccesible. Por eso es que está escrito en los escritos nazarenos que quien se relaciona con el Mesías se está relacionando con el Padre, dado que el Mesías es una extensión y autolimitación del Eterno para que el humano pueda por medio de él conocer a su Hacedor. Pero esto es solo el paso inicial de este gran diseño de Dios, cuyo fin es llevar al humano a otra vez al lugar que tenía junto a él. En los profetas, amigos, leemos cómo se construirá el tercer templo, quien para el mundo académico es llamado el templo de Ezequiel. Según los sabios de este templo, es el Mishné Elión, el templo del Altísimo. Y este templo en la tierra será el prototipo del santuario del Elión que está oculto a los ojos de todos. Sin embargo, el mismo será revelado al finalizar la era mesiánica. A este santuario solo tiene acceso el que sirve en él, y mucho se ha hablado de la función que tendrá el tercer templo en la era mesiánica. Pero si no comprendemos la caída de Adán, amigos, no podremos entender la función que hace el tercer templo en el reino mesiánico. Es el deseo del Santo Bendito que pueda toda la humanidad subir hacia su monte, y este ascenso se hará en etapas, como está oculto detrás de la narración de la Torá, los profetas y aún el libro de Revelaciones. Aquel que logre comprender esto, amigo, entenderá el porqué del tercer templo.
Adonai colocó a Yeshua como sustituto de la parada Adumá para que por medio de él nosotros que estábamos muertos, que es sinónimo de estar sin Dios, pudiésemos al ser rociado con su sangre volver a la vida y estar apto para servir al Santo bendito. El servicio en el pensamiento judío es sinónimo de vivir, mejor dicho, haciendo misbot para que por medio de ellos podamos subir a la montaña sagrada. Y sobre eso vamos a hablar en otro momento. En resumen, amigos, la parashá Adumá es una parashá muy interesante porque está hablando de la purificación por contacto con muertos. Pero nos lleva a pensar qué es la muerte. Y en este escrito que preparé, que he compartido con ustedes, le he mencionado que la intención de la Torá al mostrarnos la parada Adumá es que nosotros podamos comprender el resultado de la rebelión del humano, que es la muerte. Pero esta muerte no es inmediata. Esta muerte es una gradual en la medida que el ser humano se va alejando de su creador y se va distanciando de su luz. El Santo bendito, a través del ritual de la parada Adumá, hacía que el israelita pudiera nuevamente presentar ofrendas al Santo bendito y acercarse a su santuario en estado de pureza. Pero este no era perfecto en lo que respecta a su función, porque podía purificar al humano con respecto al cuerpo, pero no podía purificar con respecto a la conciencia. La conciencia alude a la percepción del Creador. El Santo bendito le dio a cada ser humano la capacidad de poder percibir a su Creador en la medida que el humano se arrepiente y se quiere acercar a Él. Esto es el misterio del Espíritu Santo en las personas, que es la luz del Eterno, que guía al humano a conocer al Creador. Israel tenía la experiencia del Espíritu Santo porque Israel le fue prometido del monte Sinaí. Y la confirmación del día de Shavuot en Pentecostés valida la misma idea. Pero los gentiles no tenían esta esperanza. Los gentiles no tenían conciencia del Creador. Y, por medio del Santo Mesías, el Santo bendito, a través de su sangre y de su muerte, pudo rociar a los impuros para que nuevamente pudieran conocer a su Creador. Y es a través del Ruach HaKodesh que el humano puede tener una percepción de su Creador más clara, porque ella, como dice el Mesías, le explicará todas las cosas. Y es interesante todo esto, amigo, porque cuando pensamos y analizamos sobre la parada Adumá, nos vamos a dar cuenta que los conceptos trazados en la Torá de su aspecto Peshá nos limita a la comprensión de lo que de las ideas que están expresadas en los escritos nazarenos. El Mesías viene a ser el sustituto de la parada Adumá en el sentido de que, de la misma forma que la parada Adumá purificaba a las personas para tener contacto con Dios, la muerte del justo hace que este que estaba muerto pueda regresar a la vida y el Eterno no acabe de aniquilarlo. Es el humano es el Santo bendito el que da la vida y el que la quita. Por tanto, en la medida que el humano se va alejando del Santo bendito, el Santo bendito va apagando su lámpara. Pero no es que el Santo bendito desea esto para el humano, sino que el humano lo ha decidido en la medida que el humano ha deseado revelarse a su Creador y distanciarse de él. Es Israel, el pueblo escogido para tener la responsabilidad de guiar al mundo en el conocimiento del Dios único verdadero y sanar el misterio de Babel, que es la confusión del conocimiento de Dios. Y esto es sumamente importante comprenderlo. Y como le mencioné, en esta parashá vamos a tener la oportunidad también de leer el evento donde el siervo Aarón es muerto como consecuencia de no haber confiado en el Eterno. Pero la muerte, podríamos pensar, en este caso de Aarón, es una muerte muy interesante dado que murió por el beso del Eterno. En otras palabras, el Eterno absorbió lo que una vez fue su alma. Y esto es un concepto muy profundo y está más allá del pensamiento racional del humano. Pero lo que intenta la Escritura tratar de presentarnos dentro de estas figuras expresadas en la historia del pueblo de Israel es ayudarnos a entender que la muerte para aquel que se acerca al Eterno será una delicia, pero la muerte para aquel que se aleja del Eterno será dolorosa. Y esto es muy interesante comprenderlo. Y yo espero en el Santo bendito que hayan podido, desde lo más simple, que es comprender el proceso de la parada Adumá y la función que ésta hacía, a lo más complejo, que es entender la función que hace el Mesías con respecto a esta parada Adumá. Muchos se preguntan entonces, ¿qué función va a tener el tercer templo? Amigos, los sabios de Israel hablan de dos templos en los mundos espirituales y se llama el Mishné, los templos del Altísimo, donde uno se encuentra entrelazado entre el otro. Y
al templo, al primer templo celestial que se encuentra entrelazado con el otro templo, ha tenido acceso Israel mediante visiones y experiencias proféticas. Pero al templo del Altísimo nadie ha entrado sino el que sirve en él. Y esto es importante porque el tercer templo de Ezequiel, el templo conocido como el templo de Ezequiel, va a tener la función en la era mesiánica, y aquí podemos conciliar las dos ideas, porque muchas personas dicen, pero si ya el Mesías vino, ¿para qué es necesario los sacrificios? E incluso vamos a ver, de cierta forma, el becerro, la purificación dentro del servicio del templo de Ezequiel. Sin embargo, no vamos a ver el servicio de Yom Kippur, el sacrificio de Yom Kippur en este templo. Y podríamos preguntar qué función va a tener este templo dentro de la era mesiánica. Si usted comprende el principio de la caída del humano, Adán cayó por su rebelión al Creador, y esta caída representó un distanciamiento completamente del humano de su Creador, a tal grado que el humano comenzó a especular de Dios, y por eso es que cuando estudiamos el Antiguo Medio Oriente vemos una tergiversación completa, una gran confusión de las ideas con respecto a la relación con Dios. Y el Santo Bendito repara esas ideas al proveerle a Israel un sistema de servicio sacrificial y un sistema de servicio ritual, con el único propósito de que esas ideas que tenían los pueblos antiguos fueran subsanadas dentro de la verdad de Hashem. Y a Israel, al estudiarlas y practicarlas y ponerlas por obra, iba a través de ellas a entender los misterios del Adam Harishon, el primer hombre, y su caída. Y esto va a ayudar al humano y va a ayudar a Israel a elevarse en el conocimiento de Dios y a la misma vez poder servir de luz a los pueblos. Por eso es que cuando dice el libro de Juan que cuando el Mesías dice está la samaritana, mejor dicho, con Yeshua en el pozo, y dice la samaritana, sabemos que cuando venga el Mesías nos dirá todas las cosas. Porque el Mashiach es el que va a revelar todo lo concerniente a Dios. Y cuando hablamos de todo, estamos hablando no de que usted conozca las cosas en su aspecto de leerlos en libros, sino que usted va a tener una mayor percepción de su Creador y va a poder apegarse a Él con mayor facilidad, porque el Santo Bendito lo va a asistir. Y esto es uno de los grandes misterios del pacto renovado. Ahora, regresando al templo de Ezequiel, para ayudarlos a comprender esta idea dentro de la paráduma. El deseo de Santo Bendito es llevar a la humanidad lo que una vez fue, imagen de Dios, elevarla a su estado glorioso de lo que era el humano. Dice los sabios de Israel que cuando Hashem hizo el primer Adán, los ángeles se alarmaron en el sentido de que quedaron impresionados de la belleza de este humano. Y no habla de la belleza física, es de lo que contiene el ser humano dentro de sí. Y es el humano contiene dentro de sí, en su imagen restaurada, los atributos divinos del Santo Bendito sobre él. En su caída, la imagen del humano se convierte en una imagen de bestia, y usted va a ver eso en el libro de Revelaciones, en capítulo 13, cuando habla de la bestia que sube del mar. En algún momento en nuestro estudio del libro de Revelaciones usted podrá saber un poco más sobre eso. Ahora, es interesante saber, amigo, que si la caída del humano trajo un distanciamiento de Dios y trajo que este humano terminara siendo como las bestias, entonces el plan del Eterno es llevar al humano a acercarse a él nuevamente de una forma gradual, poco a poco, no apresuradamente, sino de forma gradual, para que se pueda cumplir el propósito por el cual las cosas fueron creadas por el Santo Bendito. Y una vez la humanidad entrando a la era mesiánica en conjunto con Israel, por eso es importante la fe del Mesías para los gentiles, ellos entonces van a pasar por ese proceso llamado la era mesiánica de reparación, para acercarse entonces al Mishne Elión. Y esa es la función que hace el tabernáculo de Ezequiel, o mejor dicho, el templo de Ezequiel en la era mesiánica. Porque el templo de Ezequiel, como dicen los sabios, es un prototipo del templo que está arriba, del templo que nadie ha visto, que solamente tiene acceso a él el que lo sirve. Y esto es importante, amigos, porque entonces el templo de Ezequiel en su plano físico va, mediante el servicio, a asistir a esa generación de la era mesiánica a poder entonces elevarse un grado más en su ascenso a la montaña de Dios. Y entonces, una vez que la humanidad esté lista, como expresa el libro de Revelaciones, será nuevamente probada como fue Adán probado en el huerto del Edén. Y los que sucumban al deseo de la rebelión van a ser exterminados para siempre, y entonces los que quedaron fueron los que realmente estuvieron completamente purificados, libres de toda inclinación a rebelión a Dios. Y entonces, como dice el libro de Revelaciones, se cumplirá lo que está escrito.
Y voy a buscar el texto y con esto cierro mi comentario de hoy. Dice, capítulo 21, versículo 3. Versículo 1, vamos a leer del 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, la nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procediente del trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos. Ahora veamos la descripción del tabernáculo. Dice el texto: y la ciudad está asentada, versículo 16, en un cuadrado, su longitud tanta como la anchura, y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios, su longitud, anchura y altura son iguales. Midió también su muro 144 codos, medida de hombre, que es de ángel. El material de su muro es de jaspe, pero la ciudad es de oro puro, semejante a cristal puro. Cuando lleguemos cuando en el estudio del libro de Revelaciones, cuando hablemos de este versículo, usted va a encontrar la relación que va a tener estos 144 codos con los 144,000, pero en otro momento lo mencionamos. El material de su muro es de jaspe, pero la ciudad es de oro puro, semejante al cristal puro. Los fundamentos del muro de la ciudad habían sido adornados con toda piedra preciosa: el primer fundamento jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto coralina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Y las 12 puertas son 12 perlas. Cada una de las puertas era una sola perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal. Y no vi en ella, ahí es donde quería llegar, no vi en ella santuario, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella. Amigo, este versículo es tan y tan misterioso que si usted no comprende los niveles de interpretación de la Torá y el pensamiento del pueblo de Israel, usted no va a entender lo que eso significa. Porque este es el templo que ve Ezequiel, y este es el templo que le fue mostrado, y Ezequiel hace un prototipo, o mejor dicho, recibe el plano de él para que se construya en la era mesiánica el tercer templo, para que cuando la humanidad esté lista pueda entonces ver el santuario y acercarse al Dios Todopoderoso. La comprensión de esto va más allá de lo que estamos explicando el día de hoy, pero quiero expresar esto para que ustedes vean la importancia que tiene el Santo Mesías en la función de la paraduma. Porque como la paraduma representa la purificación de la persona para que pueda nuevamente acercarse a su Creador, entonces a través del Mesías la humanidad que se encontraba en estado de impureza, incluyendo judíos y gentiles, porque Mashiach dijo: yo no vengo a llamar justos, vengo a llamar a pecadores, y habían pecadores judíos y habían muchos pecadores gentiles. Estos, a través del Mesías, tienen la oportunidad de nuevamente acercarse a Dios, pero no es hasta tanto el Mashiach cumpla la función completa que le fue asignada, primero, de dar su vida como rescate de los pequeños; segundo, elevar a la humanidad en general, incluyendo Israel y las naciones, a acercarse a Dios, y esto a través del servicio del santuario del tercer templo, y lo que va a representar esta función, que va más allá de lo que estamos presentando hoy. Entonces podemos entender que en la fase final del Mesías se va a cumplir lo que Pablo de Tarso dice en el capítulo 15 del libro de Corintios, con respecto a la carta a los Corintios, con respecto a la misión general del Mesías. Cuando dice el sabio Pablo de Tarso: y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, versículo 28, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y esto es la fase final de este gran plan de Dios, y es acercar a los que estaban muertos nuevamente al vivo. Porque así como Adán se rebeló, murió poco a poco, muriendo morirás, y terminó muriendo, así nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
revelándonos a nuestro Creador, revelándonos a su Torá, revelándonos a su palabra. Y el santo bendito sea, al enviar al Mesías y rociarnos con su sangre, nos purificó no solamente de cuerpo, sino también de conciencia, para acercarnos por medio de las oraciones, por medio de la invocación de su nombre en nuestras oraciones y nuestras alabanzas, al santuario del Dios Altísimo a través de él. Porque solamente puede entrar a ese lugar aquel que le fue asignado tal función. Yo espero en el Santo Bendito que hayan podido comprender todo lo que hemos hablado hoy. Ciertamente no es solamente lo simple de esta parashá, es mucho más complejo de lo que podemos leer. Por eso es que los sabios le han buscado la vuelta a la parashá Hukat y la función de la Paraduma. Pero si sacamos al Mesías de la fórmula, usted no va a entender la función de la Paraduma y el plan de Dios para con el hombre. Espero en el Santo Bendito que hayan podido disfrutar de este comentario simple y a su vez complejo de esta parashá. Mi nombre es José Otero y le doy gracias al Santo Bendito por permitirme compartir con ustedes las maravillas contenidas en su Sagrada Torá. Que tengan excelente Shabbat. Shalom.